cariñosamente le decimos Chito, ¿no? Buena. Yo trabajé en el Callao. Cantidad de muchachos que venían al centro juvenil. Y yo no conocía todos los nombres, imposible aprender. Eran todos forajidos de los barrios, ahí de Cepita, todo. Bueno, entonces ellos, Chito, ven para acá, Chito, ven para allá. Entonces yo llamaba a todo el mundo Chito, oye Chito, oye Chito, oye Chito. Chito es ladrón, era en esa época, en la jerga, todos eran chitos ahí en el Callao, pues. Entonces nos llamábamos Chito y yo me quedé con el Chaplín. ¿Para qué nos sirve el trabajo? Para mejorar mi calidad de vida. Y el trabajo dignifica a la persona. Sustentar a la vida. Sustentar a la vida. Y para los estudios, para hacer algo. Para estudios. ¿Y tú, Flaco, por qué trabajas? Y para ayudar a mi familia que salga de la pobreza. ¿Y han salido? Está bien. Vamos. Estudié en una escuelita en Miraflores, que era una escuelita de nuestras tías. Eso fue una experiencia simpática, porque a esa escuelita iba gente también muy sencilla. Entonces ahí estábamos todos juntos. Yo de ahí pasé al colegio Champagnat, y ahí lo interesante fue que los hermanos nos ayudaron a sensibilizarnos por todo lo que era el mundo amazónico, el mundo de las misiones, como se llamaba, ¿no? Y eso a uno le abrió un panorama de decir, en este país hay parte de nuestros compatriotas que están totalmente en otro contexto, pero sobre todo en otra realidad humana, en otra realidad económica. Cuando lo conocí por primera vez, me pareció una persona excelente, una persona que debemos de seguir sus cualidades y sus consejos, que es una persona que ya tiene mucha experiencia y su experiencia la comparte con todos nosotros y hay que poner todas sus ideas a flote. ¿Y la calidad de vida es solo comer? No. ¿Es solo tener botas? No. Tiene que ver con la mejora de mi condición, no material, mi condición espiritual de ser humano, ¿no es cierto? Es necesario que yo me sienta que voy siendo gente, que voy desarrollándome como persona, que tengo dignidad. Alejandro nos está enseñando a ser personas directas, nos está enseñando a ser protagonistas de cada ocasión que hay. Él sí trata de entendernos y apoyarnos, como algo diferente en él, todo alegre, nada de estar renegando, no como todos los adultos, ¿no? Sale bien bonita mi foto que te tomé cuando Ah, por la cara, pero... vine. No, de verdad sale bien bonito. ¿Cómo va a salir mal? No, pero sí, me tengo de recuerdo ya. Muy bien. Recuerdo a Alejandro muy alegre, muy contento, muy jovial, muy chistoso, pero al mismo tiempo también lo recuerdo y lo veo en una posición muy proclive a los niños. Y aquí ya se quebró la cosa. ¿Ya? Yo soy maestro de escuela primaria. Mi primer año de maestro es en el año 58 en el Colegio de los Salesianos en Breña. Y ahí tuve el cuarto año de primaria A. Y esos alumnos fueron para mí como mi primer contacto. Al mismo tiempo, yo era alguien encargado de cuidar en el internado. Había 120 muchachos desde primaria hasta secundaria internos. Entonces, ahí es donde yo inicio un trabajo más directo. Mi contacto con la juventud obrera o trabajadora viene de Francia, que ya es una entrada mucho más social y más política que simplemente ser profesor de aula con chicos de sectores populares, ¿no? Trabajé en Chosica, en los barrios, siendo profesor al mismo tiempo, en la escuela normal,
y ahí había una fábrica, la fábrica Patamo, y trabajé un poco acompañando a los obreros jóvenes que venían a los grupos en el barrio, y ese fue un inicio de contacto con jóvenes obreros aquí en Lima el año 65. Alejandro Kusianovich tiene la experiencia de la JOC de aquellos años, ¿no? Lo que nosotros lo conocemos ahora, en estos tiempos, como la mística del movimiento, ¿no? Se ha apoyado en la formación de centenares de militantes josistas que están en las diferentes provincias, comunidades del país, quienes han asumido una conciencia crítica, reflexiva de su realidad, para ahora aportar y tener también una visión clara, un panorama analítico, crítico, reflexivo, con propuestas para el cambio de nuestra realidad, ¿no? Con la represión que se provoca aquí en el año 76, que en el clima de despidos que hubo, los jóvenes de la JOC que habían quedado sin trabajo convocan a una reunión nacional y, para gran sorpresa mía, esos jóvenes dijeron: hay que empezar con los niños, niñas y adolescentes que hoy están trabajando, en donde estén trabajando, para que dentro de 10 años podamos tener jóvenes que desde más pequeños han pasado por la experiencia de estar organizados. Porque necesitamos todos los días ponerle algo al buche. Alejandro finalmente acaba trabajando con niños que estudian y trabajan. Desde el 83 iba Jesús Obrero a las reuniones de los delegados en aquella época de Lima, y lo cual nosotros nos poníamos a conversar conjuntamente sobre un poco de la trayectoria de los grupos, qué es lo que vamos a hacer, qué acciones vamos a hacer, ¿no? Entonces él acompañaba todo este proceso de organización conjuntamente con Eri Torres, ¿no? Nos ha enseñado diversos elementos para poder nosotros ser protagonistas, y desde ahí creo que está su obra. No es que realmente ella ha dicho así tiene que ser, no, sino la obra está en cada uno de nosotros que hemos sido niños, adolescentes, trabajadores de aquellas épocas, donde el cual nos ha dejado la esencia de decir que somos protagonistas y que podemos cambiar esta sociedad conjuntamente con otros. Esto es lo que ha hecho Alejandro con nosotros, o que nos ha dado los elementos necesarios, ha servido para poder desarrollar la organización de los niños trabajadores, y creo que es de lo fundamental, ¿no? Cuando yo lo conocí, ¿no? Yo pensaba también, ¿no?, que era una persona seria, pero cuando poquito a poquito no se fue conociendo, era alegre, amistoso, ¿no? Y era, ¿no?, muy bueno. Para él, todos los niños trabajadores somos igual, ¿no? Él no tiene diferencias, no que tú eres negro, no que tú eres blanco, no. Él ha sido solidario conmigo, con niños, ¿no? Los niños trabajadores, él apoyó y sigue apoyando, ¿no?, a los niños trabajadores. Cuando el año 96, Mantó, Colibrí, Generación y otras organizaciones a nivel nacional crean el NAPSOP, que es el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú. Lo importante es el ganar un espacio de reconocimiento en cuanto a niños y en cuanto a trabajadores, y el saber de que su tarea es pelear por todos los niños y las niñas para ser tomados en cuenta en la sociedad. Mira acá. Allá al frente, sí. Vichy, por favor, dice. ¿Cómo está? Saludos. Gracias. El padre Alejandro Kusianovich siempre ha tenido la iniciativa de promover, generar una participación en los niños, niñas y adolescentes trabajadores, ¿no? Desde antes tiene esa perspectiva de masa de llegar a muchos niños que también están trabajando en distintos lugares del país, ¿no? Cómo acoger a esos niños, cómo también escuchar su voz, ¿no?, a través de sus problemas que ellos tienen, ¿no? Desde ahí el padre ha promovido la participación organizativa de todos los chicos, ¿no? Él se adecua a la dinámica de nosotros los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Desde sus comentarios, sus orientaciones, ¿no?, me ha ayudado también a tener un enfoque más de la realidad, ¿no? Un enfoque en donde tú puedes sentir verdaderamente lo que está viviendo mucha gente, ¿no? No solo preocuparte de ti mismo, sino de tu pueblo, de tu organización, no sé, y
y así lograrás algún bien, ¿no? Y serás visto como buena persona también, y como lo hace él, ¿no? Al momento de hacer todo siempre lo hace con una chispa, nunca lo hace aburrido. Se pone de acuerdo al tema también. Por ejemplo, si es algo serio, serio, si es algo chistoso, chistoso. Pero en la mayoría cosas graciosas hace. Alejandro es una persona que se gana el respeto de todos, sin imponerlo, sin hacer nada, se gana el respeto solo, hablando, uno de los mejores profesores del mundo. La emergencia de la organización de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Yo creo que es la irrupción de la infancia trabajadora organizada en la escena social y política, no solamente del país, sino modestamente de la región. Lo que interesa es que transformes tu experiencia de niño en esas condiciones, en una experiencia de dignidad y en una experiencia de ser un combatiente contra todo aquello que pretenda pisotear la dignidad de cualquier niño o cualquier niña, así como de cualquier adulto o de cualquier adulta. Hace 27 años creamos con Julio Dañino la revista Autoeducación. A mí personalmente se me ocurrió invitarlo a Alejandro Kusianovich, a Chito, como miembro del comité editorial de la revista Autoeducación. Cuando ya pasó a ser miembro de la revista, un buen día Alejandro llega con esa jovialidad y nos dice: ¿y qué tal si creamos, si fundamos un INIDE popular? En esa época existía el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación dentro del Ministerio de Educación. Entonces, la idea de Alejandro fue crear un INIDE popular. Y le dimos vuelta, Julio, el que habla, y Chito, y los tres nos embarcamos en la aventura de crear el Instituto de Pedagogía Popular. En las primeras reflexiones que yo lo escucho a Alejandro, él siempre va a insistir en una suerte de teología de la esperanza, ¿no? Una teología escatológica, la teología de la liberación, justamente que brota de ese optimismo por la vida. Chao, ya nos vemos. Los maestros hemos estado entre los principales enemigos del niño que estudia y que trabaja, achacándole a su condición de trabajador el poco éxito en el rendimiento escolar, por amor del cielo. Es verdad que los niños trabajadores tienen añadidas una serie de dificultades para un mejor rendimiento, pero no se ha hecho distinción en la prueba de PISA si los que sabían leer y escribir eran trabajadores o no, y si la causa era su trabajo, para que no rindieran. El país ha quedado en el nivel en que ha quedado, ¿verdad?, por el nivel de calidad educativa en el que estamos. Entonces, no es un problema solo de la causal de esta baja en la calidad educativa, de que el niño sea un trabajador, o que porque es campesino y tiene que trabajar ya no rinde en la escuela. Preguntémonos sobre condiciones materiales para la escuela, sobre las condiciones del maestro, sobre la preparación, y preguntémonos sobre la vocación pedagógica del maestro para entender por qué puede haber habido o no este tipo de cosas. Entonces los maestros necesitamos ser ilustrados, ser preparados y repensar la educación a partir de estas condiciones que nos encontramos en el aula. Entonces, por eso el movimiento ya en el año 86 lanzó las escuelas de niños, niñas y adolescentes trabajadores como una forma de experimentar un nuevo pensamiento pedagógico al servicio de estas criaturas, ¿no?
El IFEJAN es más que una institución, ¿no? Es la síntesis de un proceso acumulado, de un accionar con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, varones y mujeres, y con sus colaboradores. Eso data de muchos años atrás, existe desde que yo tenía los 12 años de edad, cuando también era un niño trabajador, junto con otros, y en medio de eso lo hemos conocido a Alejandro, que era el que nos ayudaba a pensar y a creer que los peruanos no habíamos nacido solamente para sufrir o para ser víctimas de una situación o para quejarnos, sino para constituirnos en actores, en seres organizados, seres pensantes. Él ha demostrado de que hay momentos en que la academia hay que hacerla fuera de la universidad. Si el trabajo es un derecho humano, hay la responsabilidad ética, moral y política de regularlo. Y regularlo no significa negar un derecho, significa evitar que en nombre de un derecho se pueda abusar y se pueda cometer atropellos frente a la dignidad de cualquier ser humano, los niños incomprendidos. Y mi madre siempre me dijo, la chica que trabaja en casa es exactamente igual que tu hermana o que cualquiera de tus hermanas. A ellas se les respeta, se les aprecia y se les trata bien. Y eso se me quedó a mí. Al punto que hasta el día de hoy yo trabajo con el sector de empleadas domésticas, tanto en los años 70 en la conformación de los sindicatos de empleadas del hogar, en el acompañamiento a alguna de las instituciones de empleadas del hogar y actualmente también muy cercano al nuevo sindicato de empleadas del hogar a nivel nacional que forma parte incluso de la CGTP. Nosotros empezamos el IPROFOT con Alejandro, Clementina Serrano y Ana Rivera. Nace desde el movimiento de la JOC, una institución al servicio de las trabajadoras del hogar, para responder a los problemas e irlas comprometiendo a que ellas tomen conciencia de su situación. Él nos enseñó mucho a la fortaleza de nosotros mismas como personas, el comprometerse para hacer una cosa, no hacerlo porque sí, sino con convicción. Y es un hombre muy rápido, y a él no lo engaña creo que ni el diablo. Por eso es que nosotros lo queremos mucho. Yo lo quiero mucho a Alejandro, lo respeto también, ¿no? Y lo admiro. Apenas vine del norte, me integré en el movimiento de la Juventud Obrera Católica, la JOP. Ahí es donde conocí a los asesores, al padre Carlos Álvarez Calderón, muy poco tiempo, y luego Alejandro Kusianovich. Alejandro representa para nosotros, para las trabajadoras del hogar, un símbolo de liberación, sobre todo espiritual y humano. Siempre cuando tenemos alguna actividad o ceremonia, siempre Alejandro está dispuesto a apoyarnos. Eso creo que a nosotros nos llena de alegría, esa sencillez, esa comprensión que tienen con nosotros. Creo que esa es la parte más bonita de Alejandro, ¿no? Es realmente una persona maravillosa, bien chistosa, bien bromista. Creo que los años que tiene no parece, sino fuera de un jovencito de 15 años, 16 años, porque tiene la chispa, el carisma que él tiene. Es realmente muy maravilloso. Muy bien. Yo no entiendo nada de eso, o sea que tú sabes más que yo ahí. Ay Dios, y luego baja solamente el menos 5, ¿no? Práctica calificada, ¿ven? No, está bien. Y para que diga práctica, ¿dónde tengo que poner el tilde? Ahí dedo, ahí está. Y ese concepto de no con golpes, sino con amor, con cariño,
con afecto, con amorevolezza. Es lo que está al origen de lo que el año anterior se publica en ese librito La pedagogía de la ternura, ¿no? Que es la pedagogía de la amorevolezza, de arreglar y abordar las cosas con afecto, con delicadeza, con cariño, pero con energía y simultáneamente con un sentido de disciplina, ¿no? Okay. ¿Matemática tiene tilde en alguna parte? Sí, la... Ahí está. Muy bien, ahora sí. El aporte que Alejandro Kusianovich ha tenido en la institución ha sido muy importante porque es a partir con él que se gesta esta apuesta de pensar en un espacio donde los jóvenes puedan tener posibilidades de poder desarrollar sus capacidades, sus habilidades, puedan participar en los diversos espacios que han tenido a nivel tanto social como político. Actualmente Alejandro es consultivo de la institución, quien nos viene orientando en las apuestas institucionales que actualmente venimos realizando, ¿no? Me ha permitido tener una lectura más importante en torno a la pedagogía, cómo llegar y cómo tener un acercamiento con los jóvenes. Es importante esa forma que él tiene de llegar, de transmitir su experiencia, de transmitir sus conocimientos, su sabiduría, esa picardía que le pone en el momento de explicar las cosas, en la cual nos da otra perspectiva, ¿no? de todo lo que es la labor educativa en el nivel más amplio, ¿no? Bueno, con Alejandro construimos el sueño de crear esta institución, ¿no? Hace ya 24 años. En ese momento estábamos en el Perú en una época de profunda violencia. Cada día era contar los muertos, contar las bombas, contar las amenazas. Y la presencia de Alejandro desde el principio fue que la opción tenía que ser por la defensa de la vida. Y con él construimos una propuesta pedagógica, una propuesta política, ¿no? De cómo responder en esa coyuntura al país que estábamos viviendo y cómo desde la educación podíamos crear un espacio de esperanza, un espacio de oposición a esta locura en la que el Perú se veía inmerso y que significara un anunciar que la justicia se construía de otra manera y no matando a la gente, ¿no? Alejandro es eso, ¿no? Es la persona, un maestro que enseña, que enseña y que te ayuda a desarrollarte para que tú aprendas a discernir y a hacer tu camino, ¿no? ¿Él qué hace? Te pone como un ejemplo, ¿no? Que le ha pasado a él y te lo dice. Su presencia para nosotros es muy importante porque nos da también ánimos. Él trabaja desde los pobres, en su acción. Es un referente que pueda permitir dar luces a que sí es posible, ¿no? Hacer cambios sustanciales en la vida de uno, ser solidario, tener un compromiso social y ser de alguna forma un pedagogo a nivel tanto social como político, ¿no? Que son muy pocos los referentes que podemos contar. Con él fuimos construyendo esta idea de la pedagogía de la ternura, ¿no? Como, con la convicción que solamente desde la ternura era que podíamos combatir y superar no solamente la violencia y la muerte, sino también la pobreza, la exclusión y la injusticia, ¿no? El trato que le va a dar a la cuestión educativa va a ser una educación que inspira esperanza, que inspira optimismo, que inspira radicalidad, pero que inspira sobre todo mejoramiento de la condición humana y de los más excluidos, de los pobres. El estilo de vida de Alejandro, un estilo de vida libre, libertario, disponible, es lo que yo he aprendido de él, lo que he visto como modelo, ¿no? También siempre pensando en positivo y cuál es la propuesta y cuál es el paso adelante y a entregarse por completo, ¿no? En el amor, en el afecto, en el cariño, sin estar haciendo cálculo de lo que uno da o de lo que uno pueda entregar al otro. Se interpreta de esa manera, ¿no? Como un niño que tiene dentro, ¿no? Como un amiguito más de nosotros, ¿no? Como si él fuera un niño que está más del movimiento, ¿no?
y que está luchando con nosotros también, ¿no? Eso nos incentiva más, ¿no? Esto que nos ha dejado Alejandro, y nos tendrá que dejar mucho más, porque creo que Alejandro todavía sigue pasando. Bueno, en sus años de Alejandro es viejo, pero en su forma de pensar es muy joven, muy intelectual y muy capaz. Todos aquellos que tienen que sudar para ganarse el poco de pan que podemos llevar a la boca, pudieran sentirse que hay un país que los reconoce y al reconocerlos los hace existir social y políticamente, pero con la frente en alto y el corazón dilatado, lleno de calor, de cariño y de ternura, que es lo que siempre las nuevas generaciones nos ofrecen. Muchas gracias. Thank you.